Bueno, muy buenas noches con todos. Un afectuoso saludo. Vamos a dar inicio a nuestro acostumbrado encuentro sincrónico semanal y obviamente solicitarles los favores de siempre. El primero, si alguien está en sala, en la medida que vamos avanzando con la presentación, para que por favor me colaboren con la autorización y aceptar el ingreso de los compañeros. Y segundo, cualquier duda o inquietud que se presente, para que por favor abran el micrófono y hagan su intervención. En razón, por supuesto, a que no podemos mirar quién levanta la manito a través de la plataforma cuando estamos con pantalla compartida. Entonces, reiterando nuevamente el agradecimiento por su puntual conexión, nos disponemos a continuar con las actividades de aprendizaje dentro del Tecnólogo en Gestión Integral del Transporte. Vamos ya en la guía de aprendizaje número 6. Para que ustedes lo tengan en cuenta, nos restan tan solamente dos evidencias, que sería la que vamos a trabajar hoy y la de la siguiente semana. Y terminamos la parte técnica de esta guía de aprendizaje y actividad de proyecto número 6. De igual manera, excepto bilingüismo, pues que ustedes ya vienen trabajando, ya empezaríamos a partir de mediados de octubre con la fase final de nuestro proceso formativo, la fase 4. Para hoy vamos a trabajar una evidencia denominada verificar estados financieros según variables estadísticas. Esta tiene una actividad importante que vamos a desarrollar hoy y es la revisión de un presupuesto y la elaboración de un informe. Ustedes que ya han estado mirando tanto el material de apoyo como toda la información disponible en plataforma, pudieron encontrar de que esta evidencia es una de las más exigentes que tiene la fase y tal vez todo el tecnólogo, puesto que el insumo que nos dan para revisión es un presupuesto bastante fuerte. Es una sábana en Excel con alrededor de 7, 10 hojas de información. Pero para las personas que se han conectado hoy, vamos a tener una alternativa o una excepción especial y vamos a hacer un análisis de un presupuesto mucho más simple, mucho más sencillo y que hemos trabajado con ustedes desde la semana inmediatamente anterior. Entonces se trata de que se haga la revisión y por supuesto elaboren el informe que se solicita en la guía. De hecho, la revisión del presupuesto va a estar contenido en el informe que ustedes deberán presentar. Insistimos, las personas que por X o Y motivo pues no han podido conectarse hoy, deberán hacer el ejercicio con el presupuesto que también mostraremos ahora, que está en la guía de aprendizaje. Y de igual manera debo ser muy preciso en el asunto. Si alguien quiere trabajar en la evidencia desde el presupuesto que está colgado en plataforma, lo puede hacer sin ningún inconveniente. Eh, en ese orden de ideas, vamos a adelantar nuestra acostumbrada agenda. Lo primero, el saludo de bienvenida, que lo estamos haciendo, la introducción general a la temática y la información general a la actividad. Después fundamentaremos ya la temática específica de la evidencia de revisión de presupuesto y elaboración de informe. Daremos unos tips. Haremos la revisión de los dos presupuestos que están en el proceso para ser trabajados. Insisto, para las personas que se conectan, pueden escoger cualquiera de los dos. Para las personas que por X o Y motivo no pudieron, sí deberán ceñirse estrictamente a lo que ordena la guía de aprendizaje. Básicamente eso. Luego haremos la atención de dudas e inquietudes, valoración de algunos aprendizajes y conclusiones. Eh, en razón al ejercicio que hicimos la semana inmediatamente anterior, que fue bastante interesante, la idea es que continuemos con el mismo enfoque y formato para que ustedes puedan hacer el informe hoy mismo. Ya daremos las indicaciones del caso para tal fin. Y finalmente, obviamente, haremos un espacio para el tema de conclusiones. En cuanto al primer punto adicional, y a manera de información general, comentarles, hay varios de ustedes que han solicitado enviar evidencias pendientes de las competencias básicas y transversales. Entonces, les hemos informado de que deben hacerlo a través de correo y también a través del grupo de WhatsApp para que el instructor proceda a valorar. Obviamente, pues están fuera de tiempo y como ustedes conocen, cada instructor tiene libertad de instrucción para definir si es pertinente la verificación y la calificación o si no. Sin embargo, de no ser pertinente la calificación o posible, ustedes tendrían derecho a un plan de mejoramiento, pero hay que tener en cuenta, les recuerdo el reglamento de aprendices SENA, ese plan de mejoramiento incluye, ¿no?
un acto administrativo que condiciona la matrícula y se les da un tiempo prudencial para la elaboración de las evidencias. De no aprobarlo se cancela la matrícula, pues con las consecuentes sanciones y aplicación normativa que procede. Entonces hay que estar como muy pendientes, hay que procurar hacerlo todo muy a tiempo. Y para ese efecto he convocado a una reunión de equipo ejecutor para el próximo lunes temprano. Entonces nos vamos a reunir con los instructores que estamos en formación en esta última etapa para que cada uno entregue pues, de manera detallada a la coordinación del centro eh, cómo va cada uno de ustedes en el proceso de formación y cómo está el asunto. Eh, Comentarles de que de los dos compañeros que estaban con algunas dificultades, ya Luis está prácticamente al día, entonces ha hecho un trabajo muy juicioso y con el tema de la compañera que también está en el proceso, viene avanzando satisfactoriamente para la entrega final de las evidencias. Entonces, digamos que los 18 vienen con normalidad en el proceso. Recomendaciones, ahorita que no está tan pesada la cantidad de evidencias, procurar no retrasarse con el objeto de que vayamos al día y no se les acumule mucho trabajo. Otro tema que quería tocar en información general para ustedes es que el día de hoy particularmente recibí comunicaciones entre la mañana y la tarde de varios de ustedes al interno solicitando la revisión de las evidencias. Lamentablemente debí responderles de que suban las evidencias a los espacios tal y como las tienen porque no tuve espacio para revisar en razón a que tenemos otras ocupaciones en el centro de formación y estamos también adelantando un tema de proyección de plan tecnológico, entonces no me fue posible revisar las de hoy para hoy. Entonces, para evitar eso, siempre que ustedes vayan avanzando y deseen una revisión preliminar, como siempre acostumbramos, hacerlo con anticipación, ¿no? Porque pues, la revisión ya en el último día, a veces por temas laborales, se nos complica un poquito. Eh, Eso como información general, no sé si alguien de ustedes tenga alguna percepción o algo que comentar a este respecto de la información general. No, Los señor. escucho, ¿no? Perfecto. Bien, De mi parte, no, profe. finalmente hay algunas personas, perfecto, gracias. Unas personas que han solicitado también entregar nuevamente algunas evidencias porque en la retroalimentación pues se les pide algunos ajustes, entonces no hay ningún problema. Eh, Simplemente hacemos el ejercicio para que habilitarles nuevamente el intento y obviamente lo puedan subir siempre y cuando pues estemos dentro de las fechas y haya lugar a esas correcciones. Entonces, habría que mirar y para que me informen con tiempo y obviamente hacemos las opciones de habilitar intentos para las personas que así lo tengan a bien. No se olviden, la nota mínima probatoria es 70 puntos de 100 posibles y obviamente ya cada uno de ustedes definirá si necesita o no una valoración adicional. Eso a manera de información general. Ahora bien, entremos en materia para que por favor estén bien concentrados y para que por favor vayamos trabajando la temática de manera adecuada. La evidencia, como ya lo hemos dicho, trata básicamente de hacer una revisión de un presupuesto en Excel y sobre esa revisión que cada uno de ustedes va a hacer, podría elaborar un informe, ¿de acuerdo? Hay que hacer un informe con unas pautas que están muy bien definidas y la guía de aprendizaje muestra el deber ser. Entonces, después de apropiar el material de trabajo y más que todo partiendo de lo que hicimos en la semana inmediatamente anterior, hay que hacer una revisión de un presupuesto. En ese sentido, la guía de aprendizaje muestra la opción de un presupuesto bastante complejo, que terminamos estas diapositivas y lo mostramos, con el objeto de que ustedes hagan la revisión hoja por hoja, ítem por ítem, y encuentren algunas situaciones que no sean o no estén dentro de lo normal. Es un presupuesto del año 2018 el que nos cuelgan, está en términos monetarios y de tiempo de 2018.
Por lo tanto, el análisis se tiende a complicar un tanto. Ya habría que hacer el informe de asuntos de alta relevancia de cada uno de los componentes. Y por esa razón, y como una manera de incentivo para las personas que se han conectado, vamos a tener una opción B, que no es otra cosa que el presupuesto que trabajamos la sesión inmediatamente anterior, solamente que tiene algunas particularidades y eventualidades, y sobre él ustedes presentarán ese informe. Pero obviamente ya es un presupuesto resumido, está en una sola hoja, en el formato que trabajamos la sesión inmediatamente anterior, y ustedes tienen la gran ventaja de que en la clase anterior, incluso el video está disponible, ustedes podrían definir dónde puede haber error o no al cruzar el video y la información, porque ahí están los costos, los gastos, está la definición de ítems, está los tiempos, todo lo que trabajamos en la sesión anterior que fue muy constructivo. Entonces lo que restaría hoy es confrontar la sesión anterior con el presupuesto que yo les voy a remitir vía grupo para que se haga el informe con el modelo que exige o que pide la guía de aprendizaje, ¿de acuerdo? Entonces, es un ejercicio interesante, vuelvo y repito, si el ejercicio se hace desde el presupuesto empresa TTE 1, que es el que dice la guía de aprendizaje, es una actividad muy compleja, que sin temor a equivocarme, ese análisis de ese presupuesto fácilmente se tardaría en hacer unos 4 o 5 días tiempo completo, porque es mucha información. Mientras que si trabajamos la propuesta alternativa que yo traigo, lo pueden hacer en unas 2 o 3 horas máximo. Pueden trabajar en equipos, máximo 3 personas, siempre y cuando se evidencie la participación de todos. Y en el caso de haber preguntas o interrogantes por parte del instructor, todos participen, o de lo contrario, individual. Y reitero, en el caso de que alguien quiera hacer el análisis del presupuesto base que está en la guía de aprendizaje, también está en la libertad de hacerlo. ¿De acuerdo? ¿Qué hay que hacer con ese presupuesto? Revisarlo minuciosamente, hoja por hoja, ítem por ítem, aspecto por aspecto, confrontar la información con los elementos que debe tener o que debe contener un presupuesto. Para eso hay que remitirse al material de apoyo y a la clase inmediatamente anterior. Y sobre eso empezar a trabajar el informe. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta que no es un informe cualquiera el que se está pidiendo. La guía de aprendizaje define de manera muy precisa que debe trabajarse sobre eh, la página que ustedes ven ahí en el link, donde está de manera muy detallada la forma en la que debe presentarse un informe, en este caso ejecutivo, que es el que se nos pide. Hay que tener en cuenta en esa página hay una cantidad de informes y una cantidad de documentos que se pueden entregar. La actividad es muy precisa y nos pide solamente un informe ejecutivo para que por favor lo tengan en cuenta. Regálenme un minutico, por favor, mientras respondo a algunos de sus compañeros que tienen dificultades por acá en el chat y ya mismo estoy con ustedes. Regálenme un minutico que me están escribiendo al interno. Perfecto, son algunos compañeritos que no les deja ingresar, entonces les estoy compartiendo nuevamente los enlaces. Listo, volvemos. Entonces, para continuar con el desarrollo de la actividad, tenga en cuenta por favor que el informe que usted va a desarrollar debe estar muy completo, debe tener como anexo el presupuesto que usted va a trabajar y haga de cuenta que usted deberá entregárselo a su jefe directo. Es decir, en la sesión anterior usted era quien proyectaba el presupuesto, en este caso del movimiento de una motoniveladora para alquiler. En esta actividad, usted va a ser la persona encargada de verificar que esa información esté bien, que esté adecuada, esté próxima a la realidad, que no tenga carencias, ni deficiencias, ni faltantes, ni sobrantes. Ojo con eso, ni faltantes, ni sobrantes. Y de acuerdo al análisis que usted haga, el informe va dirigido a su jefe inmediato. Bien, si usted escoge o para las personas que no pudieron conectarse, tienen que tomar el presupuesto grande base, lo mismo.
va dirigido a un jefe inmediato, solamente que, insisto, tenga en cuenta que son términos monetarios y datos 2018. Eso le pone un poquito de complejidad a las cifras, pero lo que se busca es que el informe que se presente más que todo sea del cumplimiento de los requisitos que debe tener un presupuesto y cómo debe presentarse. Pero obviamente hacer términos monetarios diferentes pone un poco de complejidad a la actividad. ¿Para qué es el informe que usted va a entregar? Para que su jefe lo presente a una junta de socios, en este caso de la empresa o de la compañía, y es muy importante porque sobre él se va a revisar o analizar la gestión que realiza el departamento al que usted pertenece. Entonces, es un ejercicio ya eminentemente de supervisión, es un ejercicio eminentemente que debe realizarse desde el rol de supervisor, desde el rol de tecnólogo, desde el rol de profesional, con el objeto de que se pueda eh, inferir la mayor cantidad de información y minimizar la cantidad de errores suficiente para que el presupuesto que usted está revisando pueda ser presentado en esta junta, ¿de acuerdo? Bien, en términos generales, y antes de continuar con la fundamentación, pues ya los criterios de presupuesto los hemos visto, los ítems que conforman un presupuesto los hemos visto, el ítem de transporte lo hemos visto. Les muestro en esta pantalla así como el resumen de lo que tiene el presupuesto original, ¿de acuerdo? Es decir, el presupuesto que ustedes podrían escoger para trabajar o que tienen que trabajar las personas que no pudieron conectarse hoy. Como ustedes miran, es una hoja bastante grande y maneja información mensualizada y anualizada de varios periodos y de varios procesos. Como usted puede mirar, aquí simplemente en esta pestaña se ven 11 hojas, que son las que habría que revisar una por una hasta llegar al final y que obviamente constituye un reto muy, muy importante. Lo voy a proyectar y lo voy a presentar de manera muy rápida aquí. Entonces, mire, aquí están datos, perdón, valores de fletes de 2008. Entonces, aquí hay un presupuesto mensualizado en unas rutas definidas y está por ítem o por tipo, en este caso, de operación o de movilización, ¿de acuerdo? Entonces, mire, es una información bastante grande y que obviamente nos empieza a generar después ya unos datos de operación. Obviamente hay términos en inglés. La idea es de que se trabaje un poco de inglés también técnico en este ejercicio, pero nada que ustedes desconozcan o que no se pueda traducir de manera muy fácil. Y están las proyecciones de los años inmediatamente anteriores al año de análisis con unos datos totales. Entonces lo que les pide es verificar y revisar de manera detallada los ítems, los movimientos, las posibilidades para que hagan un informe y vayan detallando qué está bien, qué está mal. Hay un consolidado de operaciones en esta segunda hoja que hay que revisar y por supuesto también hay unas cifras que muestran el comportamiento de cómo ha trabajado en las diferentes líneas esta empresa de transportes. A partir de aquí hay una desagregación, aquí hay un presupuesto de transporte específicamente, entonces aquí les indica de manera específica cada uno de los movimientos, cada uno de los recorridos, cada uno de los meses de operación, cuándo no lo hubo, y ustedes en el informe deberían definir por qué creen o por qué no se presentan datos de algunas operaciones, por ejemplo. Entonces mire que se va complicando el tema. Luego hay un presupuesto detallado de kilómetros versus combustible, entonces también hay que revisarlo, hay que hacer el ejercicio. Aquí ya está el presupuesto detallado de los seguros. Aparece después el presupuesto detallado de los centros de logística y la operación de logística mensualizado y anualizado. Entonces mire que es bastante complejo. Luego hay un presupuesto de los costos de mantenimiento y aspectos técnicos de los vehículos. Entonces, mire que vuelve y juega, aparece una cantidad de información muy fuerte. Hay un presupuesto de recursos humanos. Entonces, ¿cuál es la diferencia con lo que trabajamos en la semana anterior? Que aquí está desagregado. Lo que trabajamos nosotros es consolidado y para una sola operación. Aquí un tema de gastos de viaje y auxilios por viaje. Hay un presupuesto de seguridad y salud en el trabajo. Y obviamente se presenta ya un consolidado que da cuenta de cómo ha sido el proceso de producción y cómo se proyecta, de acuerdo a ese presupuesto que se tiene, la operación en 2009 en este caso.
tanto para transporte pesado como liviano, y hay una proyección por meses de acuerdo a cómo se movería el producto, que en este caso es de acuerdo a la producción de barriles, ¿de acuerdo? De cualquier elemento, particularmente son barriles tipo combustible. Entonces, mire que es un ejercicio bastante dispendioso, bastante fuerte, el que pide la guía de aprendizaje. Pero el objetivo de la revisión del presupuesto es exactamente el mismo si tomamos la opción 2 o la opción B para las personas que están en este encuentro. Entonces, mucha atención con todos. ¿Qué proponemos nosotros? Trabajar algo muy similar a lo que trabajamos la sesión inmediatamente anterior, pero ustedes deben tener en cuenta absolutamente toda la información. No se olvide, ustedes ya no son los que elaboran este presupuesto consolidado de una operación, sino quien lo va a verificar. Y cada uno de ustedes debe ir detectando dónde puede haber dificultades o dónde puede haber aciertos para presentar el informe que ya vamos a detallar. Y tiene que revisar absolutamente todo, desde las fechas, los datos generales, los datos de la empresa, los datos del solicitante, las necesidades, todo para que no haya dificultades. Por obvias razones, debo decirles, pues aquí van a encontrar cosas que les deben llamar la atención y que ustedes deben presentar en el informe para que sean corregidas o para soportar que son viables o son coherentes, ¿de acuerdo? Solo por citar un ítem, el primero, el costo de alquiler de la moto niveladora, dice que la unidad de medida serán 2. En la observación hay que definir si son 2 semanas, que en efecto lo está, pero el costo unitario dice 25 millones de pesos por cada mes. Usted tiene que entrar a revisar. No se olvide que ya hicimos el ejercicio en la sesión anterior y precios de mercado. Esta operación puede estar entre los 30 y los 40 millones de pesos en total, incluido ganancia, incluido todos los costos y gastos y también los imprevistos. Y no puede estar ni por debajo de 30 millones, por encima de 40 millones. Entonces usted tiene que hacer un análisis detallado de los ítems para que lo pueda desarrollar y trabajar. Datos generales de la empresa tiene que revisarlos porque usted ya conoce la información de base. Datos de cliente debe realizarlos porque usted conoce la información de base. Y tiene que tener precaución con estas fechas, si realmente son importantes, si están adecuadas o si no, lo mismo que la vigencia, que vamos a trabajar todo de manera integral. Ahora bien, tenga en cuenta, por favor, de que en estos ítems puede haber valores o unidades de medida o costos totales que no correspondan y puede darse el caso que las observaciones no estén bien colocadas y que haya alguna particularidad. En el presupuesto que estamos poniendo en su consideración, dice que el alquiler de esa motoniveladora por los 15 días está en 102 millones de pesos, entonces usted ya tiene que empezar a revisar y tomar decisiones si está bien, si no está bien y por qué. Y la necesidad es exactamente la misma que trabajamos la sesión inmediatamente anterior, ¿de acuerdo? Para que por favor lo tengan en cuenta. Entonces voy a de inmediato a colocar en el grupo de WhatsApp los dos documentos. Entonces, en primera medida, para que no se me vayan a perder y lo tengan en cuenta, el primer documento que voy a subir es el que está en la plataforma. Es el presupuesto completo, discriminado, grande, que lo deberán realizar las personas que no pudieron conectarse, además de las personas que deseen hacer el análisis de su presupuesto, porque están en la libertad de hacerlo. Entonces, lo voy a subir de una vez para que me confirmen si en efecto ya es visible y listo, Profe, una pregunta en el caso mío, profe. señor. Es que, pues yo estoy en el celular y entonces no, o sea, estoy conectado, pero pues no puedo como ejecutar, o sea, bajar la información en Excel. En ese caso tocaría que lo revise después, pero igual como estos encuentros generan tanto el listado de asistencia como la grabación, entonces nosotros podemos sin problema definir quién estuvo conectado y quién puede acceder a la información o no. Y ya cuando usted tenga una chance, revisa cuál de las dos opciones desea trabajar. Vuelvo y repito, el que estoy subiendo primero, se llama Presupuesto Empresa Transporte o TTE 1, es el que ordena la guía de aprendizaje y es el complejo. Lo acabo de subir para que por favor lo verifique.
y sobre él voy a colocar una anotación. Este documento deberán trabajarlo las personas que deseen y quienes no pudieron conectarse a nuestro encuentro de hoy. Entonces no se olviden, es un presupuesto detallado que al final de cuentas lleva un resumen como el que trabajamos la semana anterior, solamente que con datos y valores completamente diferentes. ¿De acuerdo? Me confirman por favor si es visible y si lo podemos mirar y descargar. Sí, profe, sí se deja descargar. O bueno, a mí sí me... Perfecto. Si es bastante extenso, como ustedes lo pueden ir observando, vaya le echando un ojo, vaya mirándolo, después lo revisará, lo analizará y obviamente en el espacio del lunes de dudas e inquietudes resolveremos para quien desee trabajar esta alternativa. Y de una vez voy a colocar, ahora presentamos el modelo de presupuesto resumido para quienes se conectaron a nuestro encuentro de hoy y están en el listado de asistentes. Ahora que ustedes los abran y los comparen, se van a dar cuenta de la diferencia y de la ventaja que tiene la segunda opción, ¿de acuerdo? Este documento se llama Presupuesto para Análisis y Revisión. Este sería el que podrían trabajar las personas que se conectaron hoy. Revíselo, por favor, y me confirma. Revíselos, por favor, descárguelos, écheles un vistazo muy general a los dos y me comenta cualquier novedad en 5 o 7 minuticos. Los escucho para que ustedes vayan dando sus opiniones y vamos a hacer un ejercicio de una vez con esa mirada rápida de los dos documentos. Cada uno de ustedes de una vez en el chat de la reunión, en este chat, eh, colocará la opción que va a trabajar. Es decir, colocará el nombre del archivo con el que va a trabajar. Entonces, si será presupuesto de transporte o si será presupuesto de análisis, tal y como está en los adjuntos, para de una vez saber quién va a trabajar lo uno o lo otro. ¿De acuerdo? Para que por favor procedan. En 5 minutos preguntamos. Listo, mis muchachos. Entonces,
Vamos a empezar aquí una rondita rápida de decisión preliminar. Obviamente ustedes podrán cambiar. En el orden que me aparecen en el listado, Alfonso David, ¿cuál sería su decisión preliminar? ¿El presupuesto completo o el resumido? ¿De cuál haría el informe? Profe, pues lo estoy mirando. Me gustaría hacerlo del completo. Tiene una De información acuerdo. bastante clara, profe. Estaba analizando ese y en el momento no he revisado el otro. Ah, perfecto. Entonces demos un espacio para que lo revisen los dos, para que la decisión no sea apresurada. Entonces ahorita retomamos nuevamente y vamos preguntándole a cada uno de ustedes. Están 11 conectados, entonces no habría dificultad. Mientras tanto, y para ir trabajando de manera paralela, eh, voy a detallarles qué pide el informe. Muy seguramente al detallar qué tanto pide el informe y que debe entregar a su jefe inmediato, usted puede tomar como una decisión más, más precisa, si se quiere, sobre cuál de las dos opciones va a trabajar. Entonces, bien, nuevamente estoy compartiendo pantalla. Le voy a ir hablando mientras usted va trabajando con los dos presupuestos, les va echando una ojeada. Eh, ¿De qué debe tener este informe? Que, insisto, es un resumen eminentemente ejecutivo. Varias consideraciones. La primera, por tratarse de un resumen ejecutivo, debe ser eficiente, ¿no? Es decir, debe ser muy puntual y debe mostrar cosas realmente importantes y que deban resaltarse, tanto positivas como negativas. Por lo tanto, ese informe necesita ser muy claro y debe estar apoyado en cifras y datos. Debe ser conciso, es decir, debe ser corto pero sustancioso, debe tener datos de alto valor que permitan tomar decisiones. Y finalmente, un buen informe ejecutivo debe tener una estructura muy bien organizada. Por ningún motivo un resumen ejecutivo puede estar desorganizado. Me explico. Empieza usted con la parte final de costos y luego se regresa a hablar de gastos preliminares, por ejemplo. Entonces, eso sería un error estructural y no es conveniente. Realmente el informe ejecutivo debe tener una coherencia y debe tener un hilo conductor de tal manera que tenga una estructura que permita ir de lo particular a lo general, ¿de acuerdo? Para que pueda tomarse decisiones de manera importante. Vamos a hablar de los pasos claves que debe tener el informe que usted debe construir. Entonces, en primera medida, debe haber un resumen del propósito, es decir, para qué se hace el informe. Entonces, este informe debe indicar de manera muy clara cuál es el objetivo que usted busca definir. Y de manera muy general, pues el objetivo lo conocemos todos, ¿no? Es corroborar que la información que se presentó en cualquiera de los dos presupuestos en el que usted escoja está adecuada, inadecuada o debe corregirse, en qué aspectos debe corregirse, mejorarse o puede simplificarse para que facilite la toma de decisiones. También debe proporcionar un contexto, es decir, debe ser muy preciso. Entonces, si usted dice, mire, lo que pasa es que la cifra de costos directos no es la adecuada, pues debe decir por qué, debe haber un contexto. Entonces, mire, no es la adecuada porque en estos costos se presenta, por ejemplo, sobrecostos en tal ítem, en tal ítem, en tal ítem que están lejos del precio de mercado o lejos de la conceptualización que hemos hecho o simplemente porque los ítems que están no son lo suficientes o son demasiados o la información es difusa o confusa o lo que sea. Pero usted debe explicar el contexto de cada punto que vaya haciendo revisión, ¿de acuerdo? ¿Por qué se hace ese contexto? Para entender la importancia que tiene y, repito, para tener ese hilo conductor que nos lleve a tomar decisiones. En ese resumen de propósito debe haber una descripción del problema o la oportunidad, lo que usted vaya encontrando. Si hay un problema, debe citarlo para tratar de minimizarlo. Si hay una oportunidad, debe citarla para aprovecharla. Si está bien, debe decir por qué está bien para que sea una fortaleza al momento de explicar o de llevar ese informe, en este caso, a una junta directiva. Y ya en la parte final del informe, o de este resumen más bien de esta parte del informe, debe también hacer una aproximación de los resultados esperados, ¿no? Es decir, debe mostrar si está bien, si no lo está, si está mal, y qué tan mal está, qué se puede mejorar, con el objetivo de que sean muy claros los resultados del análisis o de la revisión del presupuesto que ha hecho.
Ese sería el primer punto de lo que debe tener este informe ejecutivo. Primero, repito, un resumen de propósito. Segundo, hay que describir la metodología. Esa descripción de la metodología es breve, es corta, es muy precisa. Y básicamente lo que usted tiene que hacer en la metodología es describir qué métodos y qué técnicas utilizó, primero, para recabar o consultar la información. Segundo, qué tipo de información es la que está trabajando y sobre la cual presentará el informe. Y tercero, pues si hizo un análisis simplemente matemático, si hizo estadístico, si hizo un análisis con términos futuro, términos pasado, si hizo un análisis de mercado para llegar a la conclusión si está bien, si no está bien, si tomó de referencia la información del material de apoyo o cuál información para saber si los ítems están completos y si el presupuesto está completo, ¿de acuerdo? Entonces, en esta metodología o en esta parte de metodología de informe, usted debe incluir análisis de datos, si hubo necesidad de hacer encuestas, entrevistas, consultas, investigaciones o cualquier herramienta que usted haya utilizado para recabar o para reafirmar la información o simplemente para investigar algo donde usted tenga dudas o inquietudes. Ya después de esos dos primeros ítems, es decir, después de un resumen general, después de la metodología que utilizó, ya empieza a presentar los hallazgos. Tenga en cuenta, por favor, que generalmente o por lo general los hallazgos son aspectos negativos o aspectos de mejora u oportunidades de mejora. Sin embargo, también puede considerarse hallazgos los puntos que son buenos o positivos. Y usted los menciona como una opción o los resalta como una opción de crecimiento o de buen ejercicio, en este caso contable y financiero, que pueda tenerse en cuenta para la presentación de un informe hacia una junta directiva. Entonces, tenga en cuenta, por favor, en el ítem de hallazgos giran tanto los hallazgos negativos como los resultados más importantes. ¿De qué? Pues del análisis que usted está haciendo o de la investigación que está haciendo sobre el presupuesto que escogió. Esos hallazgos deben ser muy precisos, deben ser claros, cortos, concisos, no pueden extenderse en texto y deben ser muy puntuales. Por ejemplo, supongamos que está mal calculado el tema de peajes. Entonces simplemente el hallazgo será sobre costos en peajes en razón a que se contabilizaron 7 peajes, mientras que en el recorrido existen tantos. Entonces debe ser muy preciso y debe tener también una estructura de contexto. ¿Qué buscan esos hallazgos? Pues que se destaquen los puntos que son importantes o que son relevantes. Ahí hay algunos ejemplos de cómo se pueden presentar hallazgos en un informe ejecutivo, que obviamente no tienen que ver con los dos presupuestos que están a disposición de ustedes, pero que sí les van a ayudar a comprenderme un poquitico mejor en cuanto a esta metodología. Entonces, por ejemplo, hablemos de datos. Entonces, en el primer ejemplo o en el ejemplo que vamos a trabajar es sobre la mejora de la satisfacción al cliente o del servicio al cliente. Entonces, ¿qué datos utilizó para eso? La satisfacción del cliente. ¿Cómo se midió? Por encuestas. Y entregamos datos. Aumentó un 78, de un 78 a un 85%. Entonces, mire que ahí el hallazgo no es un hallazgo negativo, más bien es un resultado y es un resultado positivo. Entonces, está presentado de tal manera que el lector sabe que se analizó la situación de satisfacción del cliente, que se midió por encuestas y que tiene un comportamiento positivo o más alto que el esperado. Listo. Eso es lo que debe permitir. Cada uno de ellos debe tener también una interpretación. Entonces, por ejemplo, ¿por qué se dio ese resultado? Entonces, mire que ahí está la interpretación. Dice que las nuevas políticas de servicio al cliente y la formación del personal mejoraron la experiencia de los clientes. ¿Cómo se hizo eso? A través de encuestas, la información lo evidenció. Y se debe resaltar por cada hallazgo el impacto. Entonces, ¿cuál es el impacto? Que se espera una mayor retención y fidelización de clientes. Claro, obviamente, si los clientes están mejor atendidos y se sienten mejor, obviamente son clientes que van a volver y van a hacer una recompra o una renegociación con nosotros o con la empresa. Entonces, todos los hallazgos deben presentarse de esa manera. Entonces, cita el hallazgo de manera muy precisa, que es el que estoy marcando aquí, cita los datos que tuvo en cuenta, hace la interpretación y coloca el impacto, ¿de acuerdo? Creo que esta información le va a ayudar a tomar decisiones de cuál de los dos presupuestos va a utilizar, dependiendo de la experiencia académica que usted quiera desarrollar, ¿no? Pero creo que sí hay una diferencia importante entre las dos alternativas. Después de que cite los hallazgos, que es la parte más generosa o más amplia del informe, porque serán bastantes, muchos de hecho,
usted ya debe proceder al punto 4, que son las recomendaciones. Entonces, después de los hallazgos, usted hará unas recomendaciones a su jefe inmediato y estas siempre van a estar basadas en lo que usted presentó en hallazgos, tanto en los hallazgos negativos como en los resultados esperados. Deben ser muy prácticas, deben ser viables, deben estar muy claramente estructuradas, deben tener relación directa con la información, que en este caso es la que usted encuentra en el presupuesto o en los presupuestos, y debe presentarse en el informe a manera de recomendación que ayuden a resolver problemas o que ayuden a mejorar situaciones relacionadas con el ejercicio que estamos haciendo. Presentamos para mayor completitud de la información algunos consejos que se pueden tener en cuenta para asegurar que las recomendaciones sean efectivas. El primero, deben ser específicas, es decir, deben ser muy puntuales, deben ser muy puntuales y deben ser accionables, es decir, que puedan llevar a tomar partido, que puedan llevar a ejecutar una estrategia, una actividad, una tarea para potenciarlas o para corregirlas. Dos, deben estar basadas en evidencias, es decir, por ningún caso lo que usted escriba debe carecer de datos o debe estar alejado de los datos que se presentó en los presupuestos. Y tercero, las recomendaciones son priorizadas. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay recomendación por cada hallazgo o por cada resultado. No. Usted solamente hace recomendaciones sobre los puntos o los ítems claves, sobre los que son de alta relevancia. Después de hacer el paso 4 de recomendaciones, usted procederá a hacer conclusiones. Puede ser una conclusión general, porque usted está revisando un solo presupuesto, o pueden ser varias conclusiones, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo importante? Que la conclusión de las conclusiones, primero, resuman los puntos claves del informe, es decir, lo que usted quiere mostrar, lo que usted quiere que su jefe tenga claro y que pueda él presentar en la junta o definitivamente no presentar. Dos, debe reforzarse con la importancia de las recomendaciones proporcionadas. No puede pasar, por ejemplo, que alguien de ustedes diga, recomiendo no tener en cuenta el presupuesto. No puede pasar, porque no se olvide que el informe que usted entregue va a ser parte integral de una presentación a junta. Entonces es usted el que va a detectar donde haya errores y falencias para que eso se resuelva y pueda ser corregido y pueda ser posteriormente presentado. Hay que tener en cuenta que esa conclusión debe dejar una impresión duradera, es decir, debe ser de alto impacto y debe evidenciar que hay necesidades de tomar acciones o medidas sobre lo que usted hizo y sobre lo que se presentó en el presupuesto. Es decir, en ningún caso, en ninguno de los dos ejercicios, ni con el presupuesto 1 ni 2, que son las dos alternativas, usted va a decir que está bien construido. En ninguno de los dos casos pasa eso. En los dos hay ítems que deben resolverse, mejorarse, ¿de acuerdo? Entonces, eso asegura de que realmente haya una necesidad de acción, que será una necesidad de mejoramiento continuo. Hay que tener en cuenta que la conclusión, si bien es cierto, muestra de manera general el panorama y nos lleva a finalizar el proceso de análisis del presupuesto, pues no debe ser tan extensa, debe ser más bien corta y debe ser muy clara. Y debe enfocarse en los resultados esperados. Es decir, qué se consiguió, qué no se consiguió y lo que no se consiguió, cómo se puede lograr a partir de las recomendaciones. Tenga en cuenta que las recomendaciones no son sobre los aspectos positivos, ellos se recomiendan solos. Las recomendaciones que usted va a hacer como supervisor o como, en este caso, encargado de la revisión, son sobre los aspectos donde haya dificultades, falencias, carencias o limitaciones, ¿de acuerdo? Y el ítem 6, el informe debe llevar apéndices y anexos, es decir, cualquier información que usted ya haya utilizado. Por ejemplo, el presupuesto que escogió debe estar pegado en el documento como anexo. Si usted consultó información adicional dentro de la plataforma de cómo establecer revisión de presupuesto, pues hay que colocar ahí el anexo. Y tenga en cuenta que no lleva bibliografía, no, lleva los anexos completos. Usted consultó una página X, debe ir el anexo de la página X que usted consultó. No lleva como tal bibliografía porque se trata de un informe de carácter ejecutivo. Esos 6 puntos o ítems son los que debe llevar el análisis del presupuesto y creería yo que ya usted puede tomar las decisiones necesarias sobre cuál de las dos alternativas va a trabajar, sobre cuál de las dos posibilidades de presupuesto desea hacer su actividad. Y
para las personas que de pronto deseen hacerlo en equipo, de una vez se ponen de acuerdo 3, 4 minutos y de una vez me confirman por el chat, vamos a trabajar tal presupuesto, tal y tal y tal persona, tal y tal y tal persona, de una vez en el chat de esta reunión, no en el chat del grupo, por favor. ¿De acuerdo? Hola, profe. Entonces, siga, por favor, tiene levantado la manito. No, pues que sí vamos a trabajar en grupo, el grupo de nosotros en la segunda, el análisis y revisión. Perfecto. ¿Te digo los Sí, nombres? En el chat, por favor, para que nos Ah, quede el registro en la grabación ¿de y cuántas no personas tengamos... es, profe? Qué pena. ¿Perdón? ¿De cuántas personas? Máximo 3. Máximo 3. Gracias. profe, pues una sugerencia, profe, le Sí, podemos dar señor. si se pueda. Es que, pues nosotros tenemos un grupo de 4 personas, pues ya que como la profe de inglés nos hizo hacer grupos de 4, pues nosotros somos 4 en un equipo los que estamos pues ejecutando actividades, apoyándonos el uno al otro. Entonces, y pues los 4 estamos conectados en este momento en esta grabación. ¿Podríamos nosotros, profe, hacerlo en grupo de 4 si el profe nos permite? No tengo dificultad, pero entonces la opción sería para todos, ¿no? Quien desea hacerlo en equipos de 4 lo puede hacer. Tenga en cuenta, por Sí, favor, en los grupos profe. que van a conformar que en la siguiente sesión, porque viene una evaluación de presupuesto que va a ser sobre la misma actividad o vamos a seguir la línea, vamos a hacer preguntas-respuestas y en los equipos que se armen yo tomo la decisión de a quién le pregunto sobre X o Y punto en el que debamos trabajar, ¿de acuerdo? Es decir, para la evaluación de presupuesto no deciden ustedes quién es la persona que hace la intervención, sino yo, ¿de acuerdo? Esa es la única excepción, ¿Esta evaluación va a ser independientemente en de que el vivo? equipo sea de 3 o 4. ¿Va a ser aquí en vivo? Sí, lo vamos a hacer en vivo. Listo, profe. Ok, profe, Estamos muchísimas. listos. Ok, bien. Entonces, los que ya tengan, me van colocando en el chat. Quien desee trabajar individual lo puede hacer. Aquí en el chat ustedes pueden mirar también algunas intervenciones. José nos dice que trabajará el de análisis y revisión. John Alexander también. Juliana también análisis y revisión. Jessica también análisis y revisión. Steven también el de análisis y revisión. Es decir, hasta ahorita solamente uno de los compañeros trabajaría el completo, si no cambia de opinión después de mirar los ítems o los criterios que tendríamos por llenar en el informe. Angie Marcela también análisis y revisión, Haider también análisis y revisión, Alfonso David análisis y revisión. No se olviden colocarme de una vez los nombres de los equipos de trabajo, los que ya estén conformados, los que no internamente pueden irse poniendo de acuerdo. Ya hay un equipo por aquí, Angie, Steven, David y Jessica. Y listo, lo colocamos en el chat. No se olviden, lo que no aparezca en el chat, obviamente deberán sí o sí trabajar la opción de presupuesto completo de transporte. Como ustedes nos comprenderán, pues estamos en un proceso nacional de monitoreo a los Profe, procesos de formación, entonces lo que no esté en los chats no lo podemos soportar, lo que no esté grabado no lo podemos soportar. eso te iba Siga, a por favor. decir que si era solo en el chat de acá y en el No, de WhatsApp. solamente en el de Teams, Ah, solamente en el de listo, sí, Teams. señor. Gracias. No se olviden que el grupo de WhatsApp es eminentemente informativo, ¿no? Uno de los compañeros me escribe que está laborando y que no puede.
Listo. Entonces, muchachos, los escuchamos. Dudas, preguntas, inquietudes. Creo que hay un espacio ahorita para que a través de este mismo modo y medio, independientemente de cuál de las dos alternativas decidan trabajar, entre ustedes aprovechen esta hora para hacer la revisión detallada. Incluso las revisiones de presupuesto podrían desglosarse o podrían de alguna manera dividirse, si se permite el término, para que les rinda, ¿de acuerdo? No se olvide, a pesar de que es un resumen ejecutivo, es bastante exigente el informe que se pide y no puede tener errores, ¿no? En eso sí, una recomendación bien importante, pongan especial atención en las cifras, en los datos, en los valores. Es importante que miren la grabación de la sesión anterior, porque ahí trabajamos costos y datos muy aproximados, muy acercados a la realidad, porque es ahí donde está el éxito de la actividad. Tengan precaución al colocar los datos, los dígitos, que no les vaya a sobrar una cifra o faltar una cifra, porque al ser un análisis de revisión de presupuestos no puede haber errores. Tengan en cuenta, por favor, que en términos de comercio internacional y logística, los errores son supremamente costosos, ¿no? Demasiado costosos. Entonces hay que evitarlos casi que al 100%. Cuando hacemos logística o cuando hacemos comercio internacional o cuando hacemos operaciones de transporte, un error en una cifra puede implicar una sanción durísima, incluso la aprehensión de la mercancía, por ejemplo. Entonces no puede existir errores y vamos a tratar de irnos acostumbrando en esta parte final del proceso a minimizar al máximo los errores. Recibí algunas comunicaciones de varios de ustedes también sobre la actividad de la semana anterior, entonces que la valoración estaba muy baja y en efecto estaba baja porque no puede haber errores. O sea, si en un ejercicio de presupuesto nos falta un número o nos sobra un número, cualquiera que sea 0, 1, 2, 3, 4, 5, el que sea, pues la diferencia es supremamente considerable, ¿no? Es muy considerable y es un error que empresarialmente o a nivel de gestión puede incluso lograr que se pierda lo más importante que tiene una persona o una empresa, que es la credibilidad y la imagen. Entonces vamos a acostumbrarnos a trabajar de manera detallada y detenida. Esa es la razón por la que decidimos que se pueda trabajar en equipo. Es decir, si trabajan 3 o 4 personas, pues debe haber 3 o 4 revisiones. Prácticamente es un hecho. Por lo tanto, la cantidad de errores que se presenten deberán ser casi que nulas. Siga, Angie, por favor. Profe, pues no sé, hablo por mí, pero pues yo creo que hay varios compañeros que estamos como un poquito colgados con el tema del video. Y bueno, son varias cosas. Una, que si para los que de pronto sacaron una nota baja, puede haber un segundo intento para corregirlo. Y dos, para el tema de la cotización y el video, ¿será que nos puedes dar un poquito de plazo? Bien. El ítem número 1, no hay ningún problema. Entonces, las personas que deseen subir nuevamente la evidencia la semana inmediatamente anterior, que es la del presupuesto, por favor me lo hacen saber. Y yo en el transcurso de la noche, que no creo que alcance porque estoy bastante embolatado con varias cositas de trabajo, y mañana les habilito la opción, ¿de acuerdo? Entonces ustedes lo corrigen y lo suben, no hay ningún problema. ¿Por qué es importante corregirlo? Porque el video parte de esta evidencia del presupuesto que vimos la sesión inmediatamente anterior. Entonces, si en los datos que usted presentó en el presupuesto hay errores, el video va a quedar con errores. Y tampoco puede pasar que usted presente datos en el video diferentes a los que presentó en el presupuesto, porque la nota va a ser no aprobatoria. Debe haber coincidencia porque son evidencias complementarias. Entonces no hay ningún problema, sí lo podemos habilitar. Y con respecto a lo del video, ¿hasta cuándo ampliamos la fecha de entrega? Porque estaba hasta hoy simplemente. Profe, pues si es posible hasta el domingo. Pues si mis compañeros están de acuerdo, no sé, de pronto nos Apiádate de digan, estas pobres almas, por favor. Los estamos comprendo porque juiciosos. yo estoy en las mismas que ustedes. Estamos, generalmente los fines de año en todo lado son bastante fuertes, ¿no? Ya de aquí, ya estamos a 25 de septiembre, ya viene Halloween, Navidad y se acabó el año. Sí, Entonces, no, y es este fin de pesado. mes está muy Sí, sí, pesado. sí. Pesado. Listo, no hay ningún problema, sí podemos flexibilizar. Entonces,
Si alguien tiene alguna propuesta diferente, pues nos la hace saber. De lo contrario, habilitamos hasta domingo medianoche, ¿de acuerdo? Esta actividad de presupuesto es compleja. Esta tiene fecha de cierre para el próximo miércoles. Vamos a ver cómo se dan las cosas, cuánto les rinde. Y si no, también la ampliamos hasta el siguiente domingo. No hay ningún inconveniente. Gracias, Eh, profe. sí, profe. Gracias, profe, eres el mejor. Lo Muchas gracias a máximo. ustedes. Luis, siga, por favor. Tenía la manito levantada. Voy a ir en orden como me aparecen aquí. Buenas Luis, Luis, noches, Luis. qué pena. Lo que pasa es que me conecté hace poquito y pues su merced estaba explicando y no lo quería interrumpir. Yo lo podría molestar de nuevo, de pronto como dándome una explicación muy por encima de lo que se debe hacer en esta evidencia y pues con eso yo voy abriendo los archivos aquí en el computador y voy mirando a ver si puedo comenzar a hacer eso de una vez. Yo le sugiero algo más productivo y más preciso, ¿de acuerdo? En razón a que estamos conectados todos. Más bien, terminamos la grabación, voy a tratar de dejarla descargando esta noche y mañana a primera hora de la mañana yo la subo para que esté disponible y ustedes la puedan visualizar. La subo mañana mismo antes de las 8 de la mañana. Entonces ustedes la pueden replicar y obviamente van paso por paso y punto por punto tratando de resolver. Si hay alguna duda particular o específica ya ahorita, la resolvemos con gusto. Pero repetir todo el proceso de casi una horita nos resultaría difícil porque no queremos que los que estuvieron puntuales se nos vayan a dispersar un poquitín, ¿de acuerdo? Pero sí, no hay problema, quedamos atentos a cualquier duda o inquietud. Pero en resumen, hay que hacer un análisis de presupuesto, presentarlo en un resumen ejecutivo, tienen 6 pasos metodológicamente obligatorios, puede ser en equipo y tienen la opción de escoger si el presupuesto número 1, que es un presupuesto supremamente grande y detallado, o la opción número 2, que es un presupuesto consolidado, resumido, pero que tiene los ítems básicos de una operación, en este caso de transporte y logística. La excepción es que para las personas que por X o Y motivo no pudieron conectarse hoy, deben hacer el presupuesto 1, el presupuesto grande, el que está en la guía de aprendizaje. Y como incentivo a las personas que dispusieron de su tiempo para conectarse hoy, pueden hacer la opción 2. Sin embargo, si alguien desea hacer la opción 1, no hay ningún problema, lo puede hacer. Que hay que tener en cuenta que esto es una cadena, por lo tanto, el presupuesto que hicimos la clase anterior o que cada uno de ustedes presentó en la clase anterior debe estar muy bien estructurado, casi que sin errores, porque sobre él debe hacerse el video. Y hoy es una evidencia complementaria donde usted ya no hace el presupuesto, sino que lo va a evaluar y sobre la evaluación que hace va a presentar un informe. ¿Por qué amarramos las actividades anteriores con esta? Porque los datos para revisar la evidencia de hoy, si usted toma el presupuesto corto o el presupuesto consolidado que presentamos, es porque en la sesión anterior están los datos o con ustedes construimos los datos muy apegados a la realidad. Entonces, por ejemplo, para revisar el presupuesto de hoy, para hacer el informe, en ningún caso el valor total de ese alquiler de esa maquinaria con todos sus costos y gastos puede ser ni inferior a 30 millones ni superior a 40 millones, porque habría errores, ¿de acuerdo? Y eso es lo que usted va a hacer y de acuerdo a eso va a presentar un informe a su jefe inmediato para una junta. Y metodológicamente hay que seguir 6 puntos bien importantes para que su informe esté muy bien redactado. Entonces, no se olviden, les recalco a todos, primero tiene que tener un resumen de propósito. Yo les comparto también la presentación para que ustedes se guíen. Debe tener una metodología, debe citarse de manera muy precisa la metodología. No se olviden, donde haya dudas, me las hace saber y con gusto les aportamos a todos a través del grupo de WhatsApp o cualquier medio. 3, usted hace la presentación de los hallazgos, que es la parte más amplia del informe. Y no se olvide que los hallazgos son tanto los hallazgos negativos como los resultados que usted va encontrando. Y para cada caso usted debe presentar de manera sucinta el hallazgo o el resultado y debe acompañarlo de 3 cosas importantes. 1, datos. 2, interpretación. Y 3, describir el impacto. Eso sí o sí tiene que ir hallazgo por hallazgo. Ahora bien, después de eso, usted hace recomendaciones, va a presentar recomendaciones a su jefe inmediato, pero las recomendaciones no son de todos los hallazgos, sino de los hallazgos negativos, es decir, cómo resolverlos o cómo propone usted que deberían resolverse.
Esas recomendaciones tienen tres características específicas. Deben ser específicas y accionables, es decir, deben ser muy puntuales. 2, deben estar basadas en la evidencia, es decir, deben ser concordantes con datos lo más reales posibles o apegados a la realidad. Y 3, deben estar priorizadas o u ordenadas, como le quiera llamar. Quinto punto, usted debe presentar una conclusión o un grupo de conclusiones que resuma los puntos claves de ese informe, que refuerce la importancia de las recomendaciones que usted da, pero sobre todo que sean muy claras y contundentes sobre el informe que usted presentó. Y para finalizar, debe llevar unos apéndices o anexos. Ahí usted va a colocar todo lo que haya utilizado para hacer el informe. Por ejemplo, el presupuesto que utilizó, las páginas que utilizó, las consultas que hizo, deben ir como apéndices o como anexos. No lleva bibliografía, no se olvide. Este informe tampoco lleva portada. Simplemente al inicio o al final usted coloca evaluación de presupuesto efectuada o proyectada por fulano de tal. Y listo. Eso es suficiente. No se olviden, no está por demás. Estamos utilizando normas APA en su versión 7, que ustedes las conocen, igual yo se las vuelvo a compartir, para que pues, el documento quede bien estructurado. ¿De acuerdo? Usted coloca el documento en PDF y lo sube a plataformas. Eso es lo que hay que hacer. Si me dejo entender, he sido como claro en ese resumen, así como rapidito. Luis, por favor. Sí, señor, profe. Eh, pues es que estaban analizando pues el informe 2, analizando eso, y sí veo que hay cosas muy volátiles, o sea, muy caras en ese presupuesto. Entonces, esos hallazgos son los que el profe nos dice de que toca darle, eh, ¿cómo es? Respuestas objetivas y, bueno, y que sean, ¿cómo es? De mejora, o sea, para mejorar ese presupuesto. Oportunidades de mejora. Sí, señor. Es eso. Ah, ok. Y a la final se hace un solo resumen de todo de todo el análisis que uno hace. Sí, pero en el punto 3 de hallazgos, usted debe detallar uno por uno los hallazgos que encontró. Si encontró 10 hallazgos, pues irán los 10. Si encontró 20, irán los 20. Y la mejora. Correcto. Ah, ok, Una profe. preguntita, digamos, si yo, un ejemplo, el informe, bueno, el presupuesto me dio por, póngale un ejemplo, 70 millones. Su merced dice que no se puede pasar de 40 millones, ¿cierto? Correcto. Entonces, digamos, ahí en ese caso, toca, digamos, uno mismo como está evaluando ese presupuesto, como ir detallando el por qué no puede quedar tan alto el presupuesto. O sea, es como prácticamente darle palo a ese presupuesto, así haya Sí, señor. quedado. ¿Sí? Ok. Sí, señor. Exactamente es lo que va a hacer. En la evidencia anterior, usted era el aprendiz que proyectaba un presupuesto. En esta evidencia, usted es la persona que va a evaluar el presupuesto de una persona diferente y es su responsabilidad que eso quede bien estructurado. Y por eso le va a presentar un informe a su jefe inmediato, para que él, al presentarlo a la Junta, sepa qué puede mostrar y qué no debe mostrar o qué debe mandar corregir. ¿De acuerdo? Pero sí, en los términos que utiliza Luis, es buscar minuciosamente y darle palo a ese presupuesto hasta que quede correcto. Alfonso David, siga, por favor. Listo, profe. En cuestión del presupuesto, y realizando lo que dijo el compañero David, pues sí, prácticamente todo el presupuesto tiene costos erróneos. Este presupuesto que usted nos pasa del análisis, ese también no debe de pasar de los 40 millones. Es correcto, entre 30 y 40 millones. Ok. La otra, profe. Profe, pero Eh, ahí tengo una duda. la otra, profe, es que yo monté el video hoy, ¿sí? Ese video Sí, usted le señor. hace revisión en el transcurso de esto, de pronto del jueves, viernes, para ver si Correcto. de pronto hay que corregir algo para que el domingo montarlo nuevamente. Sí, señor, no hay ningún problema. Aspiro tener revisado todo eso entre mañana y el sábado. Listo, profe. Yo al principio iba a trabajar solo, pero estuve hablando con el compañero Andrés. Entonces aldría esta actividad con el compañero Andrés. Ah, Lo perfecto, no plan- hay ningún problema. Si tienen chance, lo colocamos en el chat para que nos quede ahí el soporte también. Listo, José Román, listo. siga, por favor. Gracias. Ok, Profe, tengo una duda. Según lo que sí, usted nos señor. dice, el presupuesto está dentro del máximo
o valorado a lo que la clase anterior tuvimos, el encuentro anterior, pero es que las condiciones cambian demasiado, ya que son dos en el presupuesto que usted nos está presentando. Por más que lo asemejemos a la realidad, no daría ese valor. Disculpe, José, ¿por qué o por qué me dice que son dos? Yo estuve mirando el archivo Excel de la propuesta que escogí y ahí dice dos motoniveladoras, pues ya confirmo, mira, No. pues yo miré mal. Sí, Yo, profe, vea, dice alquiler de 2 motoniveladoras por semana. Ah, bueno, la unidad de medida. Sí, tiene toda la razón. Ok, profe, ya Exactamente. entendí. Es Ahí, que ahí ahí José vienen los, encontró un detalle. ahí vienen Ojo los con detalles. eso, ¿no? Ojo con eso. No qué se pena. vaya a quedar al inicio del encuentro, lo advertía de manera importante, no se vaya a quedar solamente con la verificación de los ítems, ¿de acuerdo? Revise toda la información, toda la información. Existe la posibilidad de que en los datos generales de fecha hay errores. Existe la posibilidad de que en los datos de la empresa haya errores. Existe la posibilidad de que en los datos del cliente haya errores. Existe la posibilidad de que en los requerimientos haya errores. Y ni qué decir de los ítems o detalle de los costos. Puede haber errores en todo. O sea, el ejercicio que usted va a hacer es tan completo, ya sea con el un presupuesto o con el otro, de que todo debe coincidir, absolutamente todo. Entonces, lo que dice José es cierto, hay una parte donde se habla de dos, pero entonces, ¿dónde está el error? ¿En la necesidad del cliente o en la observación? Sin duda, en la observación. El Sí, cliente, profe, eso el estaba mirando, pero pues sí, señor, lo que yo estoy entendiendo es solamente analizar el documento, no modificarlo para nada, sino analizarlo y sacar nuestras propias conclusiones y dar los valores reales a la realidad de hoy en cuanto al consumo de la CPM, en cuanto a bueno, el alquiler de la motoniveladora. Entonces, en todos esos aspectos es lo que yo estoy viendo, es solamente hacer el informe con base a este presupuesto que nos están dando, no modificarlo como tal. es correcto. Sí, No se señor, modifica, profe, porque el valor que está ahí está por 102 y tú dices que no puede pasar de 40, de 30 a 40 debe ser el promedio, ¿sí o no? es correcto. Y usted no está elaborando presupuesto, sino evaluando un presupuesto. Usted no puede modificar porque no es de su competencia modificarlo. Ok, o sea, Eh, los detalles y los análisis se van a hacer es en el informe donde yo voy a decir, este presupuesto Sí, se señor, sale del presupuesto. es correcto. Ah, ok, listo. Gracias. profe, Lo que una pasa es que, pregunta, es que no entiendo muy bien, qué pena. sí, Lo dice ahí la fecha de recibo del requerimiento, ese a qué hacía referencia. El día que, es que yo no me acuerdo. ojo, esa pregunta es bien interesante. Debe haber una cierta cohesión entre la fecha de elaboración del presupuesto más la vigencia de la propuesta y la fecha del recibo del requerimiento. Debe haber una coherencia, porque no se olvide que en la sesión anterior también llegamos a la conclusión de cuánto tiempo era lo aceptable en esta operación para el alquiler de una motoniveladora. Entonces, la primera fecha que aparece ahí, que dice fecha, es cuando se hizo este presupuesto, que dice que es el 18 de septiembre, ¿de acuerdo? De ahí hay que analizar cuándo se recibió este requerimiento, es decir, cuándo el cliente nos pidió que le hagamos el presupuesto para luego entregarle una cotización. Y mire que ahí el requerimiento se recibió el 15 y el presupuesto con base en esa solicitud que recibimos el 15 se hizo el 18, es decir, ya van 3 días. Pero hay un dato particular, dice que la vigencia de la propuesta que le vamos a presentar es de 15 días hábiles. Ojo con eso. ¿Será que los costos y los datos que estamos presentando se los podemos sostener 15 días hábiles? No, ¿Será señor, que profe. exactamente, será que en 15 días No, hábiles no cambia el valor del diésel, por ejemplo? ajá, sí. Los peajes. Exactamente, ¿Y ojo con cuánto eso. puede cambiar? Correcto. Entonces, mire la importancia de lo que usted va a hacer. Tiene que revisar todo en detalle. Ahora bien, me devuelvo a las apreciaciones que hacían los compañeros anteriormente. Claro, el presupuesto que yo le estoy entregando, ya sea el grande o el consolidado,
que son completamente diferentes, no se pueden modificar. Usted no los puede modificar. Pero para que usted tome decisiones y para que presente informe, muy seguramente va a tener que o basarse en su presupuesto si estuvo bien hecho, o ajustar ese presupuesto en un borrador, ¿de acuerdo? Para que usted sepa dónde hubo implicaciones o dónde hubo sobrecostos o dónde están mal planeados los datos. Y le cito un ejemplo. Para ese movimiento, 4 escoltas en unidad de medida, ¿será prudente? Habrá que revisar y bien en detalle. Entonces, mire que tiene varias cositas y eso nos va a permitir afianzar sus competencias de revisión y verificación, que es para lo que usted se está formando como supervisor o como encargado de apoyar la toma de decisiones, ¿de acuerdo? Esa es la filosofía de esta actividad. Y ni siquiera eso, profe, porque, por ejemplo, yo estuve analizando el tema de los escoltas y hay servicios de escolta que prestan también el conductor para maquinaria amarilla. O sea, es escolta en el traslado de la máquina y es operario cuando, pues, cuando ya llega al campo, se podría decir así. Sí, es probable, es probable. Eso es a grandes rasgos, muchachos, lo que hay que hacer. Entonces, como usted puede mirar, es una actividad compleja, complicada. Si alguien desea hacer sobre el presupuesto grande, como le digo, lo único que me inquieta y me preocupa de la semilla que está colgada en el programa es que los datos son muy anteriores, entonces es difícil tomar partido, pero el análisis que se haría así obviamente le va a llevar un aprendizaje muy grande porque ya no sería de datos como tal, sino de ítems, de todos los ítems que conforman un presupuesto, ya en un periodo de tiempo largo, en tanto en meses como en anualidades, entonces eso lo vuelve bastante complejo y bastante difícil de trabajar. Y obviamente pues es una opción supremamente difícil de desarrollar en 8 días, ¿no? Eso requiere un poco más de tiempo porque conocemos que cada uno de ustedes tiene ocupaciones, sin duda. Sin embargo, vamos a mirar si en la fase final de evaluación, vamos a mirar si con ustedes hacemos el ejercicio de revisar ese presupuesto. Lo voy a traer a datos actuales y hacemos una revisión detallada porque hay una actividad de complemento en la siguiente fase sobre ese documento. Esa sí la vamos a hacer aquí con ustedes para que todos sepamos cómo se hace la revisión integral de un presupuesto, que resulta importante también conocerlo, ¿de acuerdo? Entonces eso no les preocupe. Pero en esencia, un presupuesto pequeño, gigante o maxi gigante es exactamente lo mismo. Lo importante es que usted sepa identificar costos, ítems e información. Eso es lo importante. Y que tenga un criterio de base para definir si hay hallazgos o si hay oportunidades de mejora o si hay resultados exitosos, en este caso en los ítems de presupuesto. No es otra cosa. Bien, tengo en el chat otro equipo de trabajo, Andrés y Alfonso. Y también tengo otro equipo de Laura Mosquera, Julie y David Leonardo. Ya está Steven David, Jessica Angie, perfecto. Entonces asumimos que los que no están todavía aquí van a trabajar individual, o si de pronto conforman el grupo en lo que resta hasta las 9 de la noche, por favor lo colocan en el chat de esta reunión para que quede ahí. Igual, independientemente de que paremos la grabación o no, me queda la información del chat disponible para la verificación. Pero sí les sugiero mejor háganlo de una vez, pónganse de acuerdo y trabajemos en esta partecita. ¿Alguna otra duda, inquietud, algo que resolver? Están 12 personas conectadas. Sí, Entonces, profe, pero pues yo prefiero esperar cuando ya termine la grabación y ya le pregunto unas vale, cosas pues, que son de importantes. acuerdo. Ok, perfecto. Entonces, muchachos, si no es más de la temática, a fin de que podamos atender las otras inquietudes diferentes a la temática de hoy, voy a hacer o voy a parar la grabación agradeciéndoles nuevamente la participación, invitándolos a ponerle bastante energía a esta evidencia que resulta interesante y como les digo, no se confíen, es una evidencia compleja. Metodológicamente hay que seguir los 6 puntos que pide la guía de aprendizaje y que acabamos de mostrar para que no vayan a tener dificultad alguna, ¿vale? No se vayan a copiar y como vuelvo e insisto,
hay que tener como mucha precisión. Y mientras paro la grabación voy haciendo la actualización de las fechas de las evidencias y también la habilitación de algunas personas que ya me están escribiendo que necesitan acceder a una segunda opción o a una segunda entrega de la evidencia inmediatamente anterior. Entonces, agradecerles muchísimo. No se desconecten, por favor, para que podamos resolver algunas dudas o inquietudes que se presentan, obviamente que no tienen que ver con esta actividad o temática que estamos trabajando. Permítame, detengo la grabación.